Buenos días, ¿cómo está? Qué gusto informarle. Nosotros somos Antigua Sports, la primera señal de deportes de Centroamérica. Yo soy Luis Solares y esto es Deportes a la Hora. Quizá un tanto alejado de las canchas últimamente, porque la información o el protagonismo se lo han llevado hoy los hombres que visten de largo. Fíjese usted que el dirigente guatemalteco Héctor Trujillo ha sido capturado hoy en los Estados Unidos acusado de recibir sobornos para favorecer a una empresa intermediaria en aquella nación conforme a los derechos de transmisión y de representación de la selección de Guatemala en el extranjero rumbo a la Copa del Mundo de Rusia 2018 y también de Qatar 2022. Y a esta hora de la mañana tomamos contacto con la Unión Americana. Se encuentra el periodista guatemalteco Wilder Jordán desde aquel país para darnos detalles y también para contarnos y analizarnos cómo ha analizado Wilder Jordán esto que está sucediendo en Guatemala y que muchas veces nos deja pues un tanto parapléjicos. Wilder, qué gusto saludarte, buenos días, gracias por aceptar la comunicación con Antigua Sports. Cuéntanos qué pasa en Estados Unidos a esta hora. Hola, ¿cómo estás, Luis? Tengo un poquito de problemas para escucharte, pero logré entender al final lo último que estabas expresando y efectivamente transcurre una noticia a través de los cables de la agencia de noticias Reuters aquí en Estados Unidos de la captura del señor licenciado Héctor Trujillo, que es magistrado suplente de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala, pero no se ha confirmado oficialmente por parte de las autoridades de los Estados Unidos. Sin embargo, lo que sí es cierto es que el anuncio ayer de parte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos acerca de 16 personas involucradas en el caso del FIFA Gate no es un anuncio cualquiera. Se tratan de órdenes de captura para las personas que han sido mencionadas y solamente 2 de ellas no podrán ser alcanzadas por los estadounidenses en los próximos días, a menos que salgan de Brasil, país con el cual no tienen acuerdo para extraditar a ninguna persona. Sin embargo, el presidente de la Federación de Fútbol de Guatemala, Brian Jiménez, salió a decir de que él colaborará con la justicia estadounidense respecto a este caso del FIFA Gate, pero las acusaciones son demasiado serias. La sumatoria de todas las primas o sobornos que le han dado al doctor Brian Jiménez según los papeles que presenta el sistema judicial de los Estados Unidos, o sistema de justicia de los Estados Unidos, da $320,000 en sobornos por aceptar partidos de la Selección Nacional de Guatemala contra Perú y contra El Salvador en 2014 y en 2015, además de compras de derechos para los partidos eliminatorios de las selecciones de los Estados Unidos, de la Selección Nacional de Guatemala, así como otros países también en el ente centroamericano. ¿Cómo se dieron las cosas? Bueno, una agencia de venta de eventos deportivos a canales de televisión llegó con el doctor Brian Jiménez y con el señor Trujillo, que fungía como secretario de la Federación, además de otras negociaciones por debajo de la mesa con el licenciado Rafael Salguero, y les ofrecieron primero la cantidad a Trujillo y al doctor Jiménez de $200,000 por negociar los partidos eliminatorios de Guatemala rumbo al Mundial de Brasil 2014. También se habla de la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010. Y se estaba negociando las transfer para hablar acerca del Mundial del 2018. Y no digamos del 2022. Bueno, $200,000, $100,000 para Trujillo, $100,000 para el doctor Brian Jiménez a repartirse. Sin embargo, el doctor Brian Jiménez habría negociado una segunda cifra de $200,000, pero Trujillo no tenía que enterarse al respecto. Después de eso, el doctor Brian Jiménez recibió $10,000 por llevar a la Selección Nacional de Guatemala a Perú en octubre pasado. Como todos saben, perdimos 1-0. Y también recibió $10,000 por traer a la Selección de Guatemala a jugar contra El Salvador en caso. Claro, la Federación recibió parte del dinero, pero esos $10,000 fueron exclusivamente por la negociación del contrato en soborno. No era algo legal, no era algo que se reportó. ¿Cómo se descubre toda esta red de tráfico? Pues en la Copa de Oro. Resulta que el doctor Jiménez se reúne en Chicago, donde precisamente lo saludé,
También lo saludé en Tennessee, en el partido que Guatemala perdió ante los Estados Unidos 4-0. Ahí estuvimos conversando un poquito respecto al fútbol de Guatemala. ¿Cuál iba a ser la grata sorpresa? Que el señor Jiménez, según los papeles del sistema judicial de los Estados Unidos, estaba negociando con una persona bajo la mesa todos estos partiditos que estamos jugando hacia la eliminatoria de Rusia 2018. El doctor Jiménez sigue defendiendo su inocencia, diciendo que esto es una investigación para todos los miembros de la FIFA. Sin embargo, ni los Estados Unidos, a través del presidente Gulati, y tampoco México, están en los papeles que presenta el sistema de los Estados Unidos. Es muy curioso, realmente, muy curioso, pero al parecer hay conspiradores, como en Estados Unidos se le llaman, quienes acusan directamente a las personas ya antes mencionadas para realizar o para recibir estos sobornos y esta cantidad de dinero que no llegaron a las arcas del sistema de impuestos de los Estados Unidos, que acá conocemos como el IRS. Wilder, ¿y cuál es el interés de Estados Unidos por todo esto? Sencillamente hay un enojo muy grande por parte de la Federación de los Estados Unidos de Fútbol en no haber recibido la sede del Mundial del 2022. Estados Unidos se siente traicionado por varios países porque le tocaba a Norteamérica recibir la Copa del Mundo. Se hablaba de un posible conjunto entre México y Estados Unidos para realizar el Mundial del 2022, y es por eso que ustedes noten, ni Estados Unidos ni México están en las acusaciones de sobornos, pero todos los países sí lo están, incluyendo Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Panamá, Costa Rica, pero no está Estados Unidos ni el país mexicano. El darle el Mundial a Rusia resultó algo realmente caro para esos dirigentes de la FIFA que se creían intocables y ahora tendrán que responder ante la justicia estadounidense el por qué recibieron debajo de la mesa estos dólares. Wilder, ya se ha capturado a Héctor Trujillo. $320,000 es la cuenta que yo tengo de los documentos. Están en la página 69, en la página 109 111. Y en la 118 del documento de 220 páginas que el sistema de justicia de Estados Unidos recalca en toda la investigación que lleva realizando desde hace años en el FIFAgate. Wilder, tengo dos preguntas para hacerte. Tengo dos preguntas para hacerte. La captura de Héctor Trujillo en Estados Unidos se da circunstancialmente porque él se encuentra allá. ¿En cuánto tiempo crees que se gire la orden de captura y se haga efectiva para Brian Jiménez y para Rafael Salguero? Interpol tiene que realizar ese trabajo, pero no tienen que tardar, no tiene que pasar de una semana. No tiene que pasar de una semana. El doctor Jiménez y Rafael Salguero tienen que responder ante los Estados Unidos por la acusación. Esto no es una acusación de un programa de radio, esto no es una calumnia de un medio de comunicación, esto es una acusación formal del gobierno de los Estados Unidos. ¿Y por qué tienen que capturarlos? Bueno, el presidente de la CONCACAF, estaba en Suiza en una reunión, podemos decir, normal, programada, planeada para esto, y fue capturado. También el señor Trujillo estaba en un viaje personal y fue capturado. O sea, esto no es solamente te vamos a investigar, esto no es únicamente vamos a ver qué encontramos. Ya encontraron, ya hay una acusación formal. Esto es serio, esto no es un juego para Brian. ¿Qué opinas al respecto de las declaraciones precisamente en la traducción en el gobierno de los Estados Unidos? Dice, durante la misma sesión, luego de haberse reunido en Chicago, Illinois, Brian Jiménez junto a Héctor Trujillo y el representante de esta agencia World Media, ha dicho Trujillo que el último soborno que recibió se había pagado a una cuenta de una empresa constructora controlada por un tercero y que el tercero había pagado a Trujillo una especie de triangulación del dinero. De esa cuenta, Trujillo declaró que no creía que el pago pareciera sospechoso, ya que se había creado un contrato simulado y el pago se había hecho después del contrato
con Media World. ¿Qué opinión te merece este tipo de comentarios que ya la justicia estadounidense lo tiene? Como Wilder bien lo informaba, está en el sitio de internet del Ministerio de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos. Luis, la verdad es que llegamos al descaro realmente con las declaraciones de esas personas. Estados Unidos no está jugando con ellos, no los está acusando sin pruebas. Está obviamente los wire transfers que hicieron de dinero hacia Seattle, de Seattle al Banco Haití Continental en Guatemala, que es donde ellos tenían sus cuentas. Crearon una empresa fantasma, o pueda que la empresa exista, pero no funcione con ese tipo de transferencias. O sea, yo no te voy a depositar $10,000 de algo que no conozcas y no te vas a quedar con ello. La gran pregunta es, ¿por qué cuando la selección nacional de Guatemala jugó la Copa de Oro, el doctor Brian Jiménez no se hospedó en el mismo hotel que la delegación? Es una pregunta muy interesante y sobre todo deja muchas suspicacias. Exacto, las negociaciones de las que habla Estados Unidos están ahí. Wilder, o sea, sí hubo negociaciones, Estados Unidos no va a bromear respecto a eso. Yo creo que ellos no se van a tomar el tiempo de estar bromeando con una situación tan seria que involucra a muchos dirigentes de altos mandos que antes considerábamos intocables realmente en el mundo del fútbol. Y la FIFA, que siempre ha sido la evasora más grande de impuestos, la que llega a hacer mundiales y se lleva todo el dinero y deja a los países sumidos en pobreza con elefantes blancos, hoy puede vivir una reestructura total. Pero la Federación Nacional de Guatemala también vive o va a vivir un momento importante por una simple y sencilla razón. ¿Quién será el presidente? ¿Será don Milton Mendoza o don Milton Mendoza renunciará al cargo para que haya algún proceso, una comisión transitoria, elecciones a la vista? ¿Llegará Gerardo Páez? Bueno, yo creo que debe haber hay mucho por venir. Debe haber un proceso y una intervención de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala y nombrar una comisión interventora o una comisión transitoria mientras esto sucede, de confirmarse o de darse la captura de Brian Jiménez. De hecho, el señor Trujillo es el secretario general administrativo y esto ya acarreará que se realicen algunas modificaciones en cuanto al comité ejecutivo de la Federación de Fútbol. ¿Tienes algún conocimiento o idea en dónde podría estar o hacia dónde será trasladado Héctor Trujillo para ser encarcelado, Wilder? Primero, bueno, el departamento policial debe confirmar totalmente. Reuters es quien dijo de la captura, pero no hay ninguna oficialización por parte de las autoridades de los Estados Unidos. Todavía estamos a la espera del comunicado oficial que realicen. Hay que ver en qué condado se realizó la captura, porque no es solo, fue en Florida, pero hay que ver en qué condado lo hicieron. Dependiendo del condado, ahí es trasladado a los separos, obviamente, y ser interrogado al respecto. Yo no creo que haya lo que en Guatemala conocemos una medida sustitutiva para este caso, y yo pienso que tendremos noticias en las próximas 6 horas al respecto de Trujillo. Bueno, Wilder, muchas gracias por el contacto telefónico desde los Estados Unidos. En cualquier momento te vamos a molestar para ampliar esta información desde aquella nación, porque hoy ha sido capturado Héctor Trujillo, secretario general administrativo de la Federación Nacional de Fútbol de Guatemala. Nos hemos extendido en este enlace en Deportes a la Hora porque la noticia no se detiene y en Antigua Sports se la transmitimos en directo. Siga por favor en compañía de la primera señal de Deportes de Centroamérica. Sigue Ariel Amaya y María Montero presentándonos Deportes 911. Que tenga usted muy feliz día.